Buenas noches, iglesia, que Dios te bendiga. Qué bueno que nuevamente podés conectarte ahí en tu casa, donde estés, con tu familia, con tus amigos. Qué bueno que nuevamente podés estar ahí. Sos muy bienvenido si es la primera vez que te conectás, y si ya te conectás siempre también sos bienvenido. Esperamos que esta noche sea una noche diferente, que recibas una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de salvación para tu vida, y está atento a lo que Dios hoy quiere decirte. Amén. Y vamos a comenzar este tiempo orando al Señor y entregándole todo esto que vamos a vivir, esta experiencia que vamos a vivir ahora en sus manos. Amén. Papá, Señor, gracias por este día que nos has regalado. Gracias, Señor, porque esta semana ha sido una semana especial, ha sido una semana diferente. Hemos visto tu mano, tu provisión, tu cuidado, Señor, sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. Señor, gracias. Y gracias porque una vez más podemos conectarnos, Señor, con un corazón dispuesto a escucharte, un corazón, Señor, hambriento por escuchar tu voz, escuchar tu palabra, escuchar, Señor, lo que vos querés decirnos a nuestra vida. Señor, que este tiempo de adoración que vamos a tener, este tiempo de cantarte, Señor, también sea un tiempo donde tu presencia se manifieste, Señor, ahí en nuestra casa, Señor, ahí donde estamos. Señor, que vos estés en cada hogar, Señor, donde nos están viendo. Señor, en esta noche te quiero pedir, Señor, por la vida de los hermanos de la iglesia, Señor, por su salud, por su economía. Señor, que vos estés obrando, que vos seas ahí obrando, Señor, en todo momento, en toda situación, Señor, en el nombre de Jesús. Papá, y que esta noche nada, ninguna preocupación, ninguna carga, Señor, impida que te escuchemos, impida que podamos estar atentos a lo que vos nos querés decir. Señor, te amamos, glorificamos tu nombre, exaltamos tu nombre y te entregamos este tiempo en tus manos. Amén. Bueno, y vamos a comenzar esta reunión leyendo un pasaje en el libro de Hebreos, capítulo 4, que dice así, versículo 14 al 16. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote, que es Jesús, comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Este pasaje es precioso porque nos muestra que Jesús fue tan hombre como vos y como yo, pero al mismo tiempo fue tan Dios, fue tan perfecto. Pero me encanta porque aclara que Jesús vivió las mismas debilidades, las mismas pruebas, las mismas tentaciones que vos y yo hoy estamos viviendo. Esa desesperanza, esa tristeza tal vez, esa incertidumbre de lo que pasará, Jesús también la vivió. Y este pasaje dice que Él vivió esto, pero aún así nos acerquemos al trono de la gracia de Dios. Que con todas esas cargas, con todas esas dificultades que Jesús también vivió, que aún así entremos confiadamente al Señor, lleguemos al Señor confiadamente, que ahí recibiremos misericordia. Así que te invito a que esta noche, sabiendo que Jesús vivió lo que vos hoy estás viviendo, lo que yo hoy estoy viviendo, acerquémonos al trono de la gracia, con corazones dispuestos, con manos o con corazones abiertos para escuchar lo que Él quiere decirnos y recibir sus misericordias. Amén. Y bueno, y ahora vamos a adorar al Señor, vamos a cantar estas alabanzas, así que prepárate ahí en tu casa, con tu familia, vamos a adorar al Señor. Insaciables son
hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Y su palabra dice que Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Amén. Oh, te adoramos, Señor. Tu luz me iluminó, restauración me dio. Lluvia, tu gracia fue a mi desierto, vida dio. Tú cambiaste mi lamento en danza. Tú cambiaste en gozo mi dolor. Tu mano me rescató, a lo alto me llevó. Tu canto llena mi ser, mi valle alaba, oh. Tú cambiaste mi lamento en danza. Tú cambiaste en gozo mi dolor. Tú cambiaste mi lamento en danza. Tú cambiaste en gozo mi dolor. Un grito de júbilo. Oh, así es como vence Dios en nosotros. Así es como vence Dios en mí. 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 Así es como vence Dios. Tú cambiaste mi lamento en danza. Tú cambiaste en gozo mi dolor. Tú cambiaste mi lamento en danza. Tú cambiaste en gozo mi dolor. ¿Para dónde va el dinero que los miembros llevan a la iglesia? Primero necesitamos entender que ese dinero recibe dos nombres: diezmos y ofrendas. ¿Desde cuándo se llama así? El principio de diezmar y ofrendar fue enseñado por Dios en el jardín del Edén. Según la Biblia, el diezmo representa la prueba de fidelidad. Nosotros devolvemos el diezmo, no para ser bendecidos, sino porque nosotros ya fuimos bendecidos. Mientras que las ofrendas son presentadas como un acto de sacrificio y gratitud. Por esto, en la Biblia no encontramos un porcentaje estipulado para las ofrendas. Entonces, ¿las ofrendas pueden ser de cualquier valor? Como la ofrenda está relacionada a la gratitud, si Dios estableciera un porcentaje como ocurre con el diezmo, estaría poniendo un límite a la gratitud. Por esa razón, vamos a encontrar en la Biblia al pueblo de Israel entregando como ofrenda el mismo porcentaje que el diezmo, pues tenían al diezmo como referencia, como punto de partida para calcular sus ofrendas. El plan de Dios es que las ofrendas no sean entregadas por impulso. Ellas deben ser planificadas.
Cuando recibimos algún dinero, ya sabemos cuánto vamos a separar de diezmo. De la misma manera, debe ser con las ofrendas. Cada donador es libre para determinar el porcentaje que representa su gratitud. Recuerda, Dios se goza en el dador alegre. Bendiciones para todos. Qué alegría y qué bueno es encontrarnos una vez más en este lugar para compartir la palabra de Dios y recibir ese mensaje, esa palabra que el Señor tiene para nuestras vidas el día de hoy. Quiero que dispongas tu corazón, que dispongas tus pensamientos, que dispongas tu vida para que escuchemos juntos la voz de Dios. La palabra que voy a compartir el día de hoy puede cambiar el curso de tu vida. Esta enseñanza que vamos a compartir va a bendecirnos de manera muy especial y nos va a edificar. Vamos a compartir una enseñanza que trata acerca de la toma de decisiones. Cuando nosotros tomamos decisiones que están dentro del plan de Dios, que están dentro de la voluntad de Dios, el Señor nos bendice, el Señor nos respalda y hay recompensa del cielo. Quiero que me acompañes leyendo la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 26. Libro de Génesis, capítulo 26, a partir del versículo 1 dice lo siguiente: un hambre terrible azotó la tierra, como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo, con estas palabras, confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como lo prometí solemnemente a Abraham, tu padre. Muy bien. En el día de hoy vamos a compartir una enseñanza acerca de la vida de Isaac y vamos a aprender algunas lecciones que el Señor nos deja en este pasaje. La Biblia nos relata la historia o comienza hablando de una gran necesidad. Dice que una hambre azotó la tierra donde estaba Isaac. Y el primer escenario que notamos en este pasaje es la necesidad que había. En este caso había hambre. Los alimentos se habían agotado. Había escasez de alimentos. Tal vez nuestra necesidad, o tal vez para algunos sí, pero tal vez nuestra necesidad no sea una terrible hambre. Nuestra necesidad puede ser otra, pero un escenario parecido al que vivió Isaac es que había necesidad. Y creo que todos vivimos necesidades y creo que todos en este momento estamos viviendo algún tipo de necesidad. Esta necesidad puede ser económica, una necesidad de empleo. Nuestra necesidad puede ser que en el negocio no nos esté yendo muy bien, que digamos. La empresa no va tal vez por buen camino. Tal vez el empleo no está dándome lo que necesito. Tal vez la necesidad es de salud. Tal vez la necesidad es algún conflicto, algún problema emocional, sentimental, no sé. Pero todos estamos viviendo algún tipo de necesidad y tal vez tú que me estás viendo en este momento tienes alguna necesidad en tu vida. Isaac estaba viviendo una necesidad y Isaac tomó una decisión. Y la decisión que tomó Isaac fue trasladarse a Egipto. Pero Dios le dijo:
a Isaac: no lo hagas. Y es que cuando nosotros tenemos una necesidad, cuando nosotros tenemos un problema, estamos viviendo un tiempo difícil, estamos viviendo algún tipo de angustia, de desesperación, estamos viviendo momentos difíciles en nuestra vida, generalmente tomamos decisiones que sean prácticas o decisiones que sean fáciles. Lo importante es salir de la situación, lo importante es una decisión que encontrar una salida, encontrar una respuesta y salir de la situación o de la necesidad lo más rápido posible. Entonces, cuando tomamos o cuando vivimos una necesidad, generalmente tomamos decisiones que sean prácticas, decisiones que sean fáciles, decisiones que nos puedan ayudar a solucionar este problema. Y la solución más práctica para Isaac era irse a Egipto. ¿Por qué irse a Egipto? Porque en Egipto no estaba escaseando los alimentos. En Egipto estaba rodeado por grandes ríos, por ríos muy fuertes. Entonces, al estos ríos muchas veces desbordarse o a estos ríos ser abundantes, a sus alrededores habían kilómetros de ribera. Entonces, cuando se sembraba en ese lugar o las siembras que se hacían, generalmente cosechaban. Entonces, en Egipto no había escasez de alimentos. En Egipto tal vez abundaba un poco los alimentos, no había muchos problemas porque en aquel entonces se vivía del sector agrícola, se vivía del ganado, el pastoreo, etc. Entonces, Egipto era la solución más práctica. Egipto era la solución más fácil. Incluso la Biblia nos habla que el primer texto nos habla acerca de que Abraham también vivió una terrible hambre que azotó la tierra donde estaba Abraham, y lo primero que hizo Abraham fue irse a Egipto también, porque Egipto, te reitero nuevamente, era la decisión más práctica y la más fácil. ¿Por qué? Porque ahí abundaban los alimentos, allí no había escasez. Entonces Isaac tomó la decisión y dijo: me voy para Egipto. La decisión más práctica es esa: me voy a llevar a mi familia a Egipto, allá no voy a aguantar hambre, allá no hay escasez, allí va a haber abundancia de alimentos. Esta es la decisión más práctica. Pero es que muchas veces las decisiones más prácticas y las decisiones más atractivas no siempre son la voluntad del Señor. La decisión que tomó Isaac era la más atractiva: me voy a Egipto, no hay ningún problema, hay abundancia de comida, no voy a vivir una necesidad, vámonos para allá. Pero Dios le habla a Isaac y le dice: no lo hagas, no vayas a descender a Egipto. No vayas a descender a Egipto. Tu padre lo hizo, tú no lo vayas a hacer. Entonces, Dios, en esa conversación con Isaac, le menciona 3 cosas, y es la que vamos a compartir el día de hoy. Le menciona 3 cosas que encontramos en este pasaje. Lo primero que le dice, recuerde, es esto: no vayas para Egipto, no tomes esa decisión, porque esa decisión no es mi voluntad. Y es que a veces las decisiones que tomamos no están dentro del plan, dentro del propósito o dentro de la voluntad del Señor. Muchas oportunidades que parecen atractivas no están dentro del propósito y dentro de la voluntad del Señor. Así que yo debo evaluar en mi vida, y aquí entramos a una encrucijada en nuestra vida: la voluntad de Dios o esa oportunidad que me es atractiva. Pero es que a veces esta oportunidad que es atractiva a mis ojos no está dentro del plan de Dios. Y de este lado está la necesidad. Y de este lado está la voluntad del Señor. ¿Qué hago? ¿La voluntad del Señor o la oportunidad atractiva? Y muchas veces nosotros nos hemos equivocado tomando decisiones.
Muchas veces nosotros hemos tomado decisiones incorrectas y que han acarreado consecuencias negativas a nuestra vida. Porque no todo lo que parece atractivo está dentro de la voluntad del Señor. No todas las oportunidades buenas están dentro del plan de Dios para mi vida. Entonces yo debo pensar, la oportunidad que parece buena, pero que no está dentro del plan de Dios, o hacer la voluntad del Señor. La voluntad de Dios, la Biblia nos habla de que es buena, es agradable y es perfecta. Y yo creo que si nosotros actuamos dentro del plan de Dios, si nosotros actuamos dentro de la voluntad del Señor, nos va a ir bien. Y no importa la necesidad que tengamos, no importa la dificultad que estamos viviendo, cuando nosotros tomamos decisiones que están dentro de la voluntad del Señor, Él nos va a bendecir, Él te va a bendecir. Hay 3 cosas que quiero mencionar y son las siguientes. Dice versículo 2, el Señor se le apareció a Isaías y le dijo, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo, o sea, haz mi voluntad. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Número 1, vive aquí como extranjero en esta tierra. Eso está en el versículo 3. Vive aquí. Señor, pero aquí hay una necesidad. Sí, pero yo quiero que estés aquí. No quiero que tomes una decisión incorrecta, no quiero que tomes una decisión equivocada, no quiero que vayas a Egipto, pero en Egipto hay abundancia, pero esta oportunidad es buena, pero esta oportunidad es atractiva, esta oportunidad me va a llevar muy lejos, sí, pero no está dentro de mis planes. Yo quiero que te quedes aquí. Señor, pero aquí hay una necesidad, aquí estamos pasando hambre, sí, pero esta es mi voluntad, que estés aquí. Ahora, la voluntad del Señor no es que nosotros vivamos mal. La voluntad del Señor no es que nosotros suframos. La voluntad del Señor no es que nosotros padezcamos necesidades, no. Pero la voluntad de Dios es formar nuestro corazón. La voluntad de Dios es formar nuestro carácter. La voluntad de Dios es prepararnos para recibir esas promesas o esas bendiciones que Él de antemano ya tiene preparadas para cada uno de nosotros. Hay lugares que no parecen atractivos, pero que son la voluntad del Señor. Hay empleos, negocios, empresas que no parecen atractivos, pero que son la voluntad del Señor. Hay situaciones que no son atractivas para nosotros, pero que son la voluntad del Señor muchas veces. Y Dios le dijo a Isaac, yo quiero que te quedes aquí. Yo quiero que te quedes en este lugar. Yo quiero que no tomes ninguna decisión que esté fuera de mi voluntad. Y lo segundo que le dice, versículo 3, es, número 1, ¿qué le dice? Vive aquí. Número 2, yo estaré contigo. Fíjese lo que Dios le dice, quédate aquí y yo estaré contigo. Y yo creo que en medio de la necesidad Dios está contigo, que en medio de la prueba Dios está contigo, que en medio de la dificultad, en medio de la crisis, en medio de cualquier momento difícil, Dios está contigo. Dios no te va a desamparar, Dios no te va a abandonar. Cuando tus decisiones están dentro del plan de Dios, Él va a ser tu compañía, Él va a ser tu sustento, Él va a ser tu pronto auxilio, Él va a ser tu socorro, Él va a ser tu roca fuerte. Y Dios le dijo a Isaac, quédate aquí y yo voy a estar contigo. El Señor tiene planes para contigo. El Señor tiene sueños para contigo. Y creo que el Señor, en medio de las necesidades, siempre ha estado con nosotros. Y Él siempre estará con nosotros, porque Él es fiel.
Él es fiel y Él te va a llevar de la mano. Lo único que Dios hace es preparar tu corazón, es formar tu carácter. Y quiero que recuerdes esto. Es mejor una necesidad dentro de la voluntad del Señor que la abundancia fuera de su voluntad. Es mejor una necesidad dentro de la voluntad del Señor que la abundancia fuera de su voluntad. Recuerdo en el libro de Éxodo, en una ocasión cuando Dios estaba un poco molesto con el pueblo de Israel por el mal comportamiento del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no estaba haciendo lo correcto o no estaba haciendo lo bueno delante del Señor. Había murmuraciones, había quejas, el pueblo estaba adorando otros dioses. Y Dios habla con Moisés y le dice: Moisés, vayan ustedes a la tierra prometida. Yo les he prometido Canaán, les he prometido una tierra. Vayan y entren, pero yo no voy a ir con ustedes. Y Moisés le dice al Señor en esa ocasión: Señor, si tu presencia, si tú no estás conmigo, yo no me moveré de este lugar. Y creo que nosotros no podemos tomar decisiones que no estén dentro del plan y de la voluntad del Señor. Creo que tú no te debes mover si Dios no te dice que lo hagas. Yo creo que en cada decisión que tú vayas a tomar, la voluntad de Dios debe estar presente. Debes pedir la dirección de Dios, debes pedir la guía de Dios. Y ahorita, en unos minutos, te voy a decir el por qué es importante hacer la voluntad del Señor. ¿Por qué es importante tomar decisiones que estén dentro del plan de Dios? Y quiero que recuerdes esto. Isaac estaba viviendo una necesidad. Se iba para Egipto. Dios le dijo: no te vayas para Egipto, quédate en este lugar, quédate allí, no te muevas. Si yo no te digo que te muevas, no lo hagas. Y eso es lo que te dice el Señor: no tomes una decisión si el Señor no te dice que lo hagas. No des un paso sin que el Señor te diga que lo hagas. Busca siempre la guía, busca siempre la dirección del Señor para tu vida. Entonces van dos cosas que Dios le dice a Isaac. Número 1, quédate aquí, no tomes una decisión apresurada. Número 2, yo voy a estar contigo. Y la número 3 que le dice es: te bendeciré. Te bendeciré. Fíjate, quédate aquí, o sea, no tomes una decisión sin que yo te lo diga. No tomes una decisión si no está dentro de mi plan, si no está dentro de mi propósito. Y número 2, yo estaré contigo y yo te voy a bendecir. Y creo que cuando nosotros tomamos decisiones que están dentro del plan, dentro de la voluntad de Dios, el Señor nos bendice. Cuando nosotros tomamos decisiones o hacemos la voluntad del Señor, Él nos va a bendecir y el Señor va a bendecir tu obediencia. Dios le dijo a Isaac: haz lo que yo te digo y estaré contigo y te bendeciré. Si tú quieres la bendición de Dios para tu vida, si quieres la bendición de Dios para tu familia, haz lo que Dios te dice. Actúa según el plan de Dios, actúa según el propósito, según el sueño de Dios, que no es el más atractivo, pero es el mejor. A veces los planes de Dios no son los más atractivos, pero sí son los mejores planes. Y quiero ir rápidamente al versículo 12 porque es una palabra que te voy a dar de parte de Dios para tu vida. El versículo 12 dice lo siguiente: cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, y quiero que lo leas conmigo, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Y el versículo 13 dice: se hizo muy rico
y su riqueza siguió aumentando. Impresionante. Y a mí me impactan mucho estos dos textos. Y yo los leía una y otra vez. Y me encanta cuando la Biblia dice la palabra, sembró ese año, sembró sus cultivos y cosechó 100 veces más grano de lo que había plantado. Isaac vivió un tiempo vivió la sobrenaturalidad de Dios. Tremendo. La Biblia dice que ese año Isaac sembró y todo lo que sembró recogió 100 veces más. Y dice la Biblia, y se hizo muy rico y sus riquezas siguieron aumentando. ¡Wow! Qué impresionante lo que Dios hace cuando actuamos según su voluntad. Recuerde lo que Dios le había dicho versículos atrás. Quédate ahí, no vayas a Egipto. Egipto parece atractivo, Egipto parece una decisión práctica, Egipto parece una decisión lógica, pero no es mi voluntad. Quédate aquí y aunque estés viviendo necesidades, aunque estés viviendo angustias, aunque estés viviendo momentos difíciles, yo voy a estar contigo y yo te voy a bendecir. No es el lugar que tú esperas, no es la decisión tal vez que tú quieres, pero yo estaré contigo y te voy a bendecir. Yo te voy a formar, yo te voy a preparar. Y la Biblia dice que había una gran hambre, una necesidad. Y la Biblia también me dice que Isaac ese año sembró y cosechó 100 veces más porque Dios lo bendijo. Y ese es el resultado, esa es la recompensa de hacer la voluntad de Dios. 100 veces más de lo que había sembrado, que parece una locura, que tal vez parece ilógico para nuestra mente, que tal vez no está dentro de la razón humana. ¿Cómo así que va a recoger 100 veces más de lo que sembró? Que eso es algo que en nuestro raciocinio también tal vez no alcanzamos a entender, humanamente no lo comprendemos. Pero cuando nosotros vivimos en lo sobrenatural de Dios, cuando nosotros aprendemos a vivir por fe, vamos a comprender y a entender que tenemos un Dios que bendice y bendice en abundancia. Lo que Dios hace a favor de nosotros es sobrenatural. Y yo creo que ese año fue un año sobrenatural para Isaac. ¿Cómo así que él sembró ese año en medio de la necesidad? ¿Cómo él sembró y recogió 100 veces más? Y ese fue un año sobrenatural de Dios para él. Una bendición sobrenatural para Isaac. Y ese año él vio lo sobrenatural. O sea, en medio de una necesidad, él vio lo sobrenatural de parte de Dios. Y se hizo muy rico en una tierra o en un tiempo donde el hambre estaba azotando ese lugar. Yo creo que este milagro solo lo puede hacer Dios a favor de aquellos que hacemos la voluntad de Él. Y quiero ir cerrando diciéndote, cuando hagas la voluntad de Dios, cuando camines en el plan de Dios, cuando camines en el propósito de Dios, cuando tu guía, cuando tu dirección es el Señor, Él te va a recompensar. Creo en una palabra que Dios me regaló a mí, una palabra que te voy a decir a ti. Y es una palabra que tú puedes apropiarte de ella, puedes aplicarla, puedes dejarla así, pero te la voy a decir.
Isaac sembró en una necesidad y recogió 100 veces más. Y la palabra de Dios para tu vida en el día de hoy, si la quieres creer o no la quieres creer, es una decisión tuya, pero todo lo que siembres en medio de una necesidad, el Señor te lo va a multiplicar. Isaac, en medio de la necesidad, sembró y recogió 100 veces más. Y yo le creo a la palabra de Dios. Yo creo en lo sobrenatural de parte de Dios. Y creo que si tú siembras en medio de una necesidad, el Señor va a hacer cosas sobrenaturales también. Vas a ver lo sobrenatural de Dios. Vas a ver milagros de multiplicación en tu vida. Y quiero decirte en este momento, en este tiempo, que cada diezmo que tú des en medio de la necesidad, cada ofrenda que des en medio de la necesidad, cada siembra que hagas en medio de esta necesidad, el Señor te lo va a multiplicar. El Señor te lo va a recompensar por tu fidelidad, por tu agradecimiento, por tu generosidad. Y yo creo que si sembramos, si le damos a Dios en medio de esta necesidad o en medio de una necesidad, el Señor va a hacer cosas sobrenaturales. Y te invito a ti para que le creas a Dios. Te invito a ti para que confíes en lo sobrenatural de Dios, para que actúes en fe. Sigue diezmando en medio de la necesidad. Sigue ofrendando en medio de la necesidad. Sigue sembrando en medio de esta necesidad. Y Dios va a hacer cosas sobrenaturales contigo también. Dios te va a bendecir grandemente también. No le vamos a dar a Dios para que Él nos dé. Pero sí creemos en una palabra, y es que si le damos a Dios, vamos a tener recompensa del cielo. Y yo te quiero animar y preparar tu corazón y preparar tus pensamientos y preparar tu vida para que honremos al Señor, para que le demos tributo, para que adoremos a Dios a través de los diezmos, de las ofrendas, a través de las siembras. Y decirte que cuando tú le des a Dios en esta necesidad, Él va a hacer cosas grandes contigo. Y quiero decirte en este momento, cuando hacemos la voluntad del Padre, hay recompensa del cielo para nosotros. Cuando caminas dentro de la voluntad de Dios, hay recompensa para nosotros. Cuando actúas bajo el propósito de Dios, hay recompensa para nosotros. No te muevas si Dios no te dice que te mueves. Muévete cuando Dios te diga que lo hagas. Recuerda que cuando tomes una decisión, pedir la dirección y la guía de Dios. Va a haber muchas más bendiciones cuando actuamos según la voluntad de Dios. Dios le dijo a Isaac: quédate aquí, yo estaré contigo y te voy a bendecir. Y Dios te dice que en medio de esta necesidad Él va a estar contigo y te va a bendecir. Y todo lo que siembres en medio de una necesidad, Dios lo multiplicará en el nombre de Jesús. Y quiero orar por ti en este momento. Padre nuestro que estás en el cielo, oro, Señor, por cada familia, por cada amigo, por cada hermano que está viendo esta palabra, que está viendo este mensaje a esta hora, Señor. Oro, Señor, para que nos ayudes y poder hacer tu voluntad, Señor. Padre, queremos ser direccionados por ti. Queremos, Señor, ser guiados por ti. Queremos, Señor, tu presencia. Queremos hacer tu voluntad por encima de nuestra voluntad. Queremos tus planes por encima de nuestros planes. Queremos tus sueños por encima de nuestros sueños, Señor. Padre, ayúdanos a conectarnos contigo.
Ayúdanos a que nuestra mente y nuestro corazón estén conectados contigo a esta hora, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos hables y que tú le hables a tu pueblo, que tú le hables a cada amigo que me está viendo, Señor, a cada hermano. Y te pido que lo guíes, te pido que lo direcciones, te pido que le muestres tu voluntad, Señor. Te pido que cada decisión que tomen, Señor, sea direccionada y guiada por ti. Te pido por aquellos, Señor, que le hace falta fuerzas, que están agotados, para que tú renueves las fuerzas y para que tú, Señor, en el nombre de Jesús los fortalezca. Fortalece la fe de tu pueblo a esta hora, Señor. Oro, Señor, para que el que esté enfermo reciba sanidad. Oro por sanidad para nuestro pueblo, sanidad para Colombia, Señor. Oro por aquellos, Señor, que tienen dificultades, problemas, para que tú, Señor, seas obrando, para que tú seas bendiciendo. Oro, Señor, para que tú seas dando una respuesta. Oro, Padre, para que tú, Señor, des una salida, una solución a ese problema, Señor. Que las peticiones que tengamos, Señor, podamos obtener respuesta en el nombre de Jesús. Oro por fortaleza. Oro, Señor, para que tú levantes un pueblo, Señor, que te busque, un pueblo que tenga intimidad contigo, Señor. Oro para que nuestra vida espiritual sea renovada, para que nuestra vida espiritual, Señor, sea fortalecida en el nombre de Jesús. Oro por provisión económica para cada familia y para cada hogar. Oro por aquellos que están pasando una necesidad, Señor, para que tú les suplas, porque estamos bajo tu cuidado, Señor. Te damos gracias, Padre. Oro por aquellas empresas, por los negocios, Señor, por cada empleo, Padre. Y te pido, Señor, que tú obres. Te pido, Señor, por aquellos que siembran en tu obra. Tu palabra dice, Señor, que Isaac, Señor, sembró y cosechó 100 veces más. Yo oro por aquellos que siembran. Oro en este momento por aquellos, Señor, que te honran con sus diezmos, que te honran con sus ofrendas, que te honran, Señor, con siembra. Oro, Señor, para que tú les multipliques en el nombre de Jesús, porque tu palabra lo dice, oh Dios. En medio de una necesidad, tú estás con nosotros y te damos gracias, Padre. Y bendigo a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, muchas gracias, amén y amén. Que Dios te continúe bendiciendo y recuerda, créele a Dios. A veces parece ilógico en la mente humana, a veces tal vez no está dentro de nuestro raciocinio, pero debemos creer a la palabra de Dios, a lo sobrenatural del Señor. Dios te continúe bendiciendo grandemente. Qué hermoso esta palabra que el Señor nos ha entregado en esta noche. Gracias a la vida del pastor Alan por esa palabra que nos ha dado. Gracias por dejarse usar por el Señor, como siempre. Y bueno, hermanos, ha llegado el final de esta reunión, de este tiempo. Pero acordate que toda la semana tenemos actividades para los niños, para los jóvenes, los adolescentes, las familias. Así que conectate a todas las actividades o a las que te correspondan según tu edad, para seguir edificando tu espíritu, seguir creciendo en la fe. Amén. Y acordate de compartir con tus amigos, con tu familia, este link de esta reunión y de las otras actividades también, para seguir predicando el Evangelio y que el reino de Dios se siga extendiendo. Que Dios te bendiga y nos vemos el miércoles a las 7 de la noche.